¿Alguna pregunta, alguna observación antes de seguir? Yo no cité el último verso de ese poema tan hermoso del té lleno de tarde. Voy a leer los últimos 6 versos, es soneto. Y como una especie de pregunta para animarnos, que me digan en cuál palabra se quiebra el poema, en qué momento se quiebra. Porque, ¿ah? ¿En qué poema? No lo tengo en archivo. ¿Cómo se llama el poema? 34, sí. Se acabó todo. Ya, ¿en qué palabra se quiebra el poema? Se acabó todo al fin. Las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya afuera. Y se acabó el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin y nuestro haber nacido así, sin causa. Que obviamente el tono musical se quiebra, pero se quiebra el paisaje afectivo se quiebra, ¿verdad? Porque quizá la nostalgia sí tiene un telos, una estructura temporal. La nostalgia dice, bueno, aquí acabamos. Y podemos mirar hacia atrás con pena, preservando la imagen del pasado. Yo creo que con el quiebre del ritmo, la imagen del pasado se borra. Pero ¿en qué si eso fue película, ¿dónde empieza la toma final? ¿En qué palabra? Para mí, qué sé yo, sí. Creo que aquí, para... Hasta el hecho de poner una preposición a fin de verso, eso es ya un golpe. O sea, normalmente cuando un verso se continúa en otro, hay continuidad de sentimiento, acá no hay. Y el último verso es como que no hay tono musical, no hay música, no hay melodía, nada. Se acabó la melodía. Pero bueno, son temas literarios que desde los estudios culturales habría que desarrollar hasta donde podamos encontrar la coincidencia y el entronque con procesos sociales. Y no lo hemos hecho. Maestro, entonces podríamos decir que en la última estrofa, él está remedando la ruptura que ha sentido en su vida, como la ruptura en el poema. Sí, ruptura del sentido de su vida como ruptura del poema. ¿De la musicalidad? Sí, como si de repente no estamos en el mundo del jazz, pero sí en el mundo, qué sé yo, de Schoenberg, o esa. Claro, pero me doy cuenta que casi por instinto escojo caminos que iba a mencionar cierta Verklarcht de Schoenberg, que estaba entre dos mundos. Estaban en las melodías tristes del 19 y los cortes de la música moderna. Yo creo que así es el poema.
Ahora, pero la relación con la música atonal y la historia cultural no es fácil de establecer. Es complicado. Ok. Utilidad y problemática del concepto de base y superestructura, que puede expresarse como concepto de las fuerzas productivas y los fenómenos culturales, que obviamente con el cine, sin cierto soporte material, no puede existir. Pero es un soporte también cultural, es decir, la gente ya aprendió a ver imágenes que se mueven en una cosa que se llama el diorama, que es el pre-cine, en que hay imágenes pero que se mueven solamente porque el proyector se mueve manualmente a través de un escenario pintado en la pared. No creo que había en el Perú diorama. Creo que no, pero en París había, en Londres había. Se veían imágenes proyectadas en la pared, fotoimágenes, fotografías. Entonces, muy crudamente se mueve el proyector. Entonces, eso es pre-cine, pero con algunos elementos del aparato cinemático. En la historiografía, o sea, base y superestructura son conceptos de la metodología materialista. En la historiografía, mejor ejemplo sería Alberto Flores Galindo, sobre todo el libro Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, que un poco coincide con el mundo de los heraldos negros. El periodo, pero él mete relaciones sociales, producción, estadísticas económicas, todo junto, como una especie de metodología múltiple. Tiene relación con los estudios culturales. Y obviamente Mariátegui, hace muchos años atrás, pero en modo quizá menos actual. En la antropología, muchos libros que investigan la relación entre la producción agrícola andina y las formas culturales, como la música, la narración, los mitos. Hay mucho trabajo antropológico en ese sentido. En la sociología, obviamente los trabajos de Gonzalo Portocarrero, que él trazaba los vínculos entre fenómenos sociológicos, afecto, política, de un modo muy interesante. La primera vez que, hasta donde he podido averiguar, la idea de base y superestructura se menciona primero por Mariátegui en el libro Defensa del Marxismo. Pero arranca en la tradición marxista, en el libro La ideología alemana de Marx y Engels, que es un libro de Marx pre-marxista. Un libro muy interesante, al que voy a volver. Los problemas de esta pareja de conceptos, base y superestructura, es que obviamente es un concepto verdadero, o sea, sin cierta base electrónica, no existiría electrónica y qué sé yo, de los metaloides, como los dice Vallejo, no existiría el mundo digital. O sea, depende de
cierta base material, depende de la producción en China, que es la producción más barata de objetos complicados, etc. Y ahora objeto de una incipiente guerra comercial entre China y Estados Unidos. O sea, hay una verdad obvia, pero hay un problema también bastante obvio de que al utilizar ese esquema mecánicamente se van derivando los fenómenos mentales de los modos de producción, de un modo reduccionista. O sea, como un buen ejemplo quizá sería la música de Black Sabbath, el inicio del rock metálico, ¿cómo se dice? Metal. Que eran gente que trabajaba en fábrica y sabían cuál era el chirrido de la soldadura. Entonces inventaron cierto modo además que le faltaba un dedo, o sea, ya de tocar la guitarra. Pero eso sería un poco mecánico, porque ya hay mucho más que entra en ese fenómeno cultural de esa música. Más crudo sería, digamos, derivar ciertas actitudes de la clase dominante de su lugar en la producción, o sea que sacan provecho de la producción industrial y de servicios. Entonces tienden a mirar a la gente que trabaja como no humana, etc. Es muy mecánico eso. Como piezas, pero es un poco mecánico ese pensamiento y las buenas películas, las buenas novelas muestran que es más complicada la cosa, que hay contradicciones dentro de la mentalidad de la clase dominante. No es tan así, ¿cómo se llama?, de una pieza. Hay otro problema. Se planteaba en la Unión Soviética el socialismo a base de desarrollar la producción para que supere la producción capitalista occidental, con los mismos métodos, o sea, el Fordismo, la producción en línea masiva. Y en ese sentido, filosóficamente proponían de que con esa base de producción iban a superar el capitalismo, porque esa base de producción, al llegar a enorme eficacia, liberaría a la clase obrera de las relaciones de subordinación. Sabemos que no pasó, pero hay un relato de Vallejo que humorísticamente relata que le concedió entrevista el jefe de una unidad de psicólogos en el Ministerio del Trabajo de la Unión Soviética en el año 30-31. Entonces entra en la oficina, Vallejo le saluda y el experto soviético le dice, bueno, estamos investigando en qué parte del cerebro humano se ubica la fatiga, o sea, el proceso de la fatiga, ¿dónde se ubica en el cerebro físico? Y Vallejo le dice, bueno, pero cuando lo descubren, ¿qué van a hacer? Extirparlo. O sea, el humor de Vallejo llega bastante lejos en ese sentido. Y encapsula el hecho de que el materialismo de Vallejo no era mecánico, no era, digamos, de derivar todo del trabajo industrial y físico.
la economía se incluye dentro de las fuerzas productivas y, digamos, con enorme paradoja, el neoliberalismo que vivimos en casi todos los países del mundo, el neoliberalismo acabó en el determinismo económico, que antes se atribuía a los soviéticos, de que derivan todo de la economía, pero bueno, a ver, después de Milton Friedman, ¿qué pasa con el capitalismo? O con Margaret Thatcher. Para Margaret Thatcher la disciplina del trabajo y del mercado bastaba, no había necesidad de otras formas de autoridad social. Trabajo, mercado, ya. Y esa es la realidad. Neoliberalismo. Estilo británico, qué sé yo. Bueno, el libro de Marx y Engels, la ideología alemana, se inspiró en la necesidad de criticar la filosofía alemana de esos años 20, 30, 40 del siglo XIX. La filosofía alemana que era de izquierda, que hablaba de la transformación de la humanidad a base de la transformación de la conciencia. Y para ellos, para Marx y Engels, había que llevar a cabo una crítica para mostrar que ese lenguaje filosófico no servía sino para la continuidad de las relaciones sociales tales como eran. O sea, el socialismo a servicio del capitalismo y de la clase dirigente. Bueno, no es ninguna novedad, pero bueno, habiendo vivido últimamente en Grecia, para mí no es ninguna novedad. La izquierda a servicio del capital. Pero ellos querían llevar a cabo una radical crítica del pensamiento, mostrando que las ideas corresponden a las relaciones sociales desde las cuales se expresan, de tal modo que las ideas filosóficas y religiosas, al devolverlas a la tierra, al terreno social, material, muestran su proceso de producción. Entonces, la idea de la conciencia, de la autoconciencia como fuente de la renovación de la sociedad, en realidad surge de un terreno dado en que, según ellos, la clase intelectual fue incapaz de desarrollar una crítica a la sociedad alemana, entonces acudió ese curso vaporoso de la revolución de la conciencia, la cual les satisfacía y permitía que siguieran viviendo como pequeños burgueses sin meterse en una lucha verdadera. Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Pero es un pensamiento muy serio, porque derivar las ideas no es exactamente derivar. Yuxtaponer las ideas con las prácticas sociales permite una crítica a las ideas que dejan de seducir y asombrar, ya se ven en sus colores verdaderos, los pensamientos,
si empecemos a investigar su relación con las prácticas culturales. Eso va ese libro. Entonces, un poco es el comienzo de cierta tendencia materialista que retrotrae las ideas filosóficas y religiosas a su base terrenal, digamos, a su base social. Entonces, algunas ideas cristianas serían en el fondo expresiones de relaciones sociales. Otra vez hay una especie de reduccionismo que sucedió, qué sé yo, después en el siglo XX, que decían que, bueno, cuando Marx decía que la religión es el opio del pueblo, quería destrozar la religión y reemplazarla con lo material. No es cierto. No es cierto. Más bien la cuestión era descubrir en la producción capitalista cómo habían sobrevivido algunas ideas teológicas, que el brillo de la mercancía, o sea, sobre todo del dinero, el brillo, la seducción del dinero, Marx lo relaciona con el brillo, digamos, de los seres divinos, de los, qué sé yo, de los fenómenos idealizados de la religión. Eso es otro terreno, no lo vamos a perseguir porque es un poco complicado y requeriría una explicación un poco larga, pero el que Vallejo mete la teología dentro de sus propuestas sociales, creo que se puede sostener. Ahora, las fuerzas productivas no consistirían solo de la tecnología, o sea, entonces el cine no consistiría solo, digamos, en la base técnica, el trabajo de fábrica no consistiría solo en las máquinas, sino en los cuerpos, energías, pensamientos de los que trabajan. El ser humano sería parte de esa base productiva. Un ser humano sufrido o convertido casi en, como vimos en la imagen, casi en insecto en ciertos casos, pero está el ser humano en la base de las fuerzas productivas. Eso se ve con mucha claridad en el libro de Arguedas, Los zorros, en que en la fábrica de harina de pescado se empieza a bailar y se baila la máquina, es decir, se retrotrae la máquina dentro del cuerpo. Es una especie de subversión de la relación máquina-ser humano, pero que pasa por esta relación base-superestructura. Como en Chaplin también. ¿Ah? Como en Chaplin. ¿Eh? Como en Chaplin también, tiempos modernos, Chaplin. Modern Times, tiempos modernos de Chaplin, sí. Vallejo era muy, ¿cómo se llama? Le gustaba mucho Chaplin, amaba mucho a Chaplin, sí. Hay poemas que son chaplinescos. He aquí que hoy saludo, me pongo el abrigo y no me puedo el resto. He aquí que hoy... Sí. O sea, como Chaplin que con unos gestos casi mecánicos se pone la ropa, saca el sombrero, va así. Mejor ejemplo de Chaplin sería The Gold Rush. ¿Cómo se dice Fiebre del oro. ¿Ah? La Fiebre del oro, sí. La fiebre del oro.
en que claro, Chaplin se convierte en una gallina. Como si fuese película de... O sea, está corriendo por el espacio y se convierte hay una superposición de imágenes, se convierte en gallina. Ok. Para citar a Marx y Engels, esta concepción de la historia, la materialista, consiste en exponer el proceso real de la producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción. La forma de intercambio, o sea, de las relaciones humanas y relaciones mercantiles en su correspondencia al modo de producción. Y luego, explicando en base a ella, esa relación con la base productiva, todos los diversos productos teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc. Que eso permitirá exponer las cosas en su totalidad. Y por ello mismo la acción recíproca entre estos diversos aspectos. ¿Qué especie de anticipación de los estudios culturales? En el año, si me acuerdo bien, más o menos 43 del siglo XIX. ¿Hay que volver o no a ese esquema? ¿Es útil o no? Creo que como propuesta sí sirve, porque se tiende a excluir lo económico de lo cultural. Aunque en realidad el neoliberalismo trata de hacer lo opuesto, convertir lo económico en cultura. Y desgraciadamente, más o menos, tiene cierto éxito. Ok. Las fuerzas de producción, si entendemos bien esa propuesta, y la superestructura cultural, no se excluyen mutuamente, sino se interpenetran. Hay aspectos de la superestructura que se dan en la base de la producción y viceversa. Vamos a poner a prueba esa idea en el siguiente poema, que es los mineros salieron de la mina. Ya. La primera versión decía, los mineros salieron de la mina remontando sus formas venideras. Que sería el progresismo, remontando sus formas venideras, o sea, salen de la mina y estamos en el mundo del progreso. Y en la segunda versión, que es de más o menos 10 años más tarde, sus ruinas verdaderas. ¿Qué son esas ruinas? Cambió la palabra. ¿Ah? Cambió la palabra. Sí. Creo que la
un poco la respuesta a qué significa ese verso, sus ruinas venideras, se va dando al pasar por los versos que le siguen, elaborando su función mental. O sea, el trabajo mental dentro de las fuerzas de producción material. Esa es la propuesta intelectual de Vallejo. La propuesta afectiva, vamos a ver cuál es. La voz es lo que cierra la boca mina. No creo que sea metáfora. No es que gritan y como si, bueno, ese grito cierra la jornada. No creo que pase por ahí. Dentro de sus voces, cuñas, yunques, aparatos. Como si dentro de la voz existieran los instrumentos de trabajo y el uso de esos instrumentos. Que precisamente lo que decía ese Mladen Dolar, tiene un apellido muy extraño. Luego, el orden de sus túmulos, ruinas, túmulos. No sabemos exactamente por dónde va. Percances, introduce elementos del azar y de la mala suerte. El accidente, que obviamente en la minería el accidente es lo más común. Inducciones. La inducción es un proceso filosófico o que sea lógico de sacar conclusiones, un proceso electrónico, ¿verdad? La inducción de crear corriente desde un alambre a otro, para decirlo muy burlamente, ¿no? O sea, la corriente que pasa por un alambre entra en el otro sin que se toquen. O sea, quién sabe, Vallejo está tratando de entrar en una forma de producción que incluye la producción del sentido. Otra vez lo doloroso, obviamente color amarillo con el sentido de la muerte en los Andes, la repetición de trístidos y tristes. Como si Vallejo no quisiese quedar en lo sentimental. Los tristes, ok, yeah. Los pobres mineros. Pero trístidos y tristes no le permite a uno pasar por la palabra triste sin ese síncope o efecto rítmico que impide que el sentido se produzca suavemente. ¿No es cierto? Hay una especie de rugosidad, trístidos y tristes, una rugosidad. Ok, vamos más abajo. Claro, el metal que se acaba, probablemente tiene que ver con que cualquier mina se acaba en algún momento, no hay más metal. Pero el metaloide son los metales que se usan en los aparatos digitales. Eso no habrá sabido Vallejo, así que no sé, realmente no sé qué es. Pero el mercurio es un metaloide, o sea que mata. La mayoría de los metaloides son venenosos. Es venenoso. Otra vez, dolor y muerte. Vamos a subir esta parte, dolor, etc. Ya.
literariamente hablando, ya estamos en el campo estético de una oda, de un escrito que canta al loor de humanos a quienes se admira. Su origen en la antigua Grecia, Píndaro, sus odas a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Pero la primera oda, lo pueden buscar en el internet, la primera oda de Píndaro, que va a hablar de los Juegos Olímpicos, invoca al sol y a la mitología de la luz como teofania, o teofanía sería. O sea, el fenómeno del aparecer de seres superiores, dioses, deidades, santos, qué sé yo, santas, la Virgen, qué sé yo, teofanía. Entonces, Píndaro comienza sus odas con una especie de aparato teofánico, que es un aparato sacerdotal, que se llama de la ideología del Estado griego. O sea, parece un poco de análisis marxista, si se quiere. O sea, siguiendo el hilo de la ideología alemana. Aparato estatal. ¿Quién sabe si la moral de los obreros de Diego Rivera tiene algo de oda, de admiración, de ensalzamiento de los obreros? Pero quién sabe si ese aparato que utiliza, o digamos uno de esos aparatos que utiliza Diego Rivera, quién sabe si podía ser un aparato estatal. O sea, hablando anarquísticamente desde la crítica al Estado, eso de producir teofanía, eso de producir la aparición de seres superiores y luego relacionarlos con los héroes, de esos juegos que eran una especie de aparato cultural, podría ser trabajo del Estado. Y lo de Rivera creo que sí tiene razón con la noción del Estado. Obviamente, año 34 ya el Estado mexicano era un Estado del Partido Revolucionario Institucional. Si tengo bien las fechas, creo que sí. O sea, en México sí había la posibilidad de pensar el espacio estatal y de la labor de un modo idealizado. Pero Vallejo no. Pero está el cuerpo, órganos, saliva, pestañas, ese amor de Vallejo, ese apego a los microespacios que se le queda hasta la muerte. Esa necesidad de entrar en los espacios más pequeños para llegar a cierta verdad. O sea, estamos muy cerca, si fuese película, las pestañas. Plano detalle. ¿Ah? Plano detalle. Sí, un plano, pero digamos, las pestañas figuran en los zorros de Arquedas. Es un personaje que saca pestaña por pestaña de su cara y los mete en el piso sobre un periódico. No es tan así, digamos, azaroso, accidental eso. Lo que obra a microescala quizás sea lo esencial. Bueno, hierba, líquen y rana en sus adverbios. Ya podía ser quizá una escena pastoril. Pero visto desde
una técnica lingüística moderna, porque, qué sé yo, los poetas españoles del siglo XVI, XVII, no dirían, o sea, ni Quevedo, de que en los adverbios esté el paisaje, los animales. No lo hubiese dicho. Luego termina un poco con los mismos versos, abriendo con sus voces, etc. La linterna mágica es el precine. Es aquello que proyecta imágenes en la pared, que pagas y entras y pasas la tarde viendo imágenes. En París o Londres se llamaban linterna mágica. Aquí sí había, eso lo sé, pero no podría rastrear ahora dónde encontré ese dato. Una especie de proyector antiguo, proyector de pequeñas placas. Pero linterna mágica, linterna en la minería, no sé si ustedes han tenido algún conocimiento de eso, es la linterna que no hace explotar los gases. Una linterna que se inventó en Gales, porque hay mucha minería de carbón, que funciona a base de aceite, pero no incendia los gases que salen del carbón. Yo creo que, o sea, superposición de dos aparatos, un aparato que produce luz, pensemos en Píndaro, y un aparato que no es peligroso. Un aparato precinemático, que un poco, o sea, yo creo que el poema va incorporando en su propia producción de sentido la minería. Eso quiero ir. No es tan como la imagen de Diego Rivera, que creo que es un poco todavía desde fuera. No hay pestañas en la imagen de Rivera, es un poco desde fuera. O sea, hay amor al cuerpo, si se quiere, de los obreros, pero no hay dolor, no hay pestañas. Cubos y rombos. ¿Quién sabe si ahí está la pintura cubista? La geometría dentro de la producción. Bueno, en cuanto a literatura, creo que pasamos por la oda, desde el lamento, sus ruinas venideras. Pasamos por el lamento, cuando llegamos ahí, por la oda de admiración. Esas formas, en cuanto a estudios culturales, pertenecerían, qué sé yo, al campo de la relación entre los afectos y las relaciones sociales, las prácticas sociales, cosa que en algunos momentos hacía Gonzalo Portocarrero, que mucho lo han hecho antropólogos no solo de los Andes, sino de otras áreas del Perú. O sea, la vida afectiva en su relación con el trabajo, con las relaciones sociales. O sea, pero Vallejo lo convierte en objeto estético. Pero están las prácticas de trabajo dentro de la práctica cultural del poema. Yo creo, quizá exagero, no creo, pero lo digo para que haya espacio para que estén en desacuerdo con lo que planteo. Y yo creo que finalmente podemos ir al famoso poema Telúrica y Magnética.
En la primera versión decía mecánica sincera. ¿Se acuerda alguien de cuál era la primera versión? Uf, altísima, creo. Mecánica sincera y... Lo tengo apuntado, pero no quiero buscarlo. Ya. La primera versión decía mecánica sincera y ascendida, la primera versión de los años 20. Esta es la versión años 30. ¿Qué ha pasado? Hay humor, yo creo, en el manejo de la palabra Perú, peruano, peruanísimo. Hay cierto humor, porque en el fondo se despreciaba, obviamente, excepto en los círculos surrealistas, se despreciaba el sur, se despreciaban los países, digamos, atrasados, como se pensaba. Suelo teórico y práctico. La teoría consistiría de las prácticas agrícolas, la clasificación de las plantas, el pensamiento fino en torno al trabajo agrícola. Eso sería teoría. Y lo retoma Arguedas en el poema llamado a algunos doctores. Los doctores son los teóricos en ese caso. No les voy a cansar mucho más, está bien. Surcos inteligentes, entonces no hay división entre trabajo intelectual y trabajo manual para este poema. Es un poema idealizante. ¿Cuál es la base de producción de sentido? De todos modos, importa darse cuenta de que todos los versos vienen con signo de admiración. O sea, es puramente una oda, de principio a fin, una celebración. Siempre me da la sensación, a cierto momento, al leer este poema, de que hay que llorar. Que es un poema de gran alegría y de gran pena, las dos cosas, pero no expresa la pena directamente. Creo que atraviesa la pena sin expresarla. Ahí está la física atómica, que es la producción más avanzada, digamos, dentro del paisaje andino. La técnica del cielo, ¿qué sería? Pasemos un poco más abajo, que creo que ya... Esta es una cita de Freud, sentimiento oceánico, que para Freud era la mejor descripción de la religión, sentimiento oceánico. O sea, lo mete críticamente Vallejo. Religión, campo, patitos. O sea, otra vez el humor. Vamos más abajo. Ahí está la luz. O luz que dista apenas un espejo de la sombra. O sea, la luz andina, la luz y su enorme, abrupto contraste con la oscuridad de la sombra. Sin mediaciones. Veída en el punto y con la línea polvo
yo no sé qué significa eso. Es una abstracción, quizás geométrica, pero que tiene que ver con los materiales, o sea, la producción de líneas y de materia desmenuzada pasa por el poema. Y subiendo por la idea amigosamente, bueno, es muy bajiano, quizás es propaganda, quién sabe. O sea, de que yo pienso desde mi cuerpo, sería. Es una cruel traducción de Vallejo, no es tan así. Pero digamos que lo corporal en realidad es lo espiritual. Lo corporal es lo espiritual. Desde los estudios culturales, situar eso no es tan fácil. Paso por el surrealismo, que cundió acá. Está de todos los escritores surrealistas en Antonin Artaud, de que el espíritu es el cuerpo es el espíritu. Vamos al final. Ya, bueno, el famoso verso Me fregan los cóndores, obviamente, le pedían en París, qué sé yo, que hablaras de los pobres australianos, los tienen peor, ¿no? El canguro, pues, que está en la peor poesía australiana. Más dignos son los cóndores, pero todos no, tampoco. Leños cristianos creo que es otro humor, pedazo de humor, en que el cristianismo quizá produce leños, o sea, gente que no piensa, pero también quizá es capaz de espiritualizar todo cuando quiere. Puede ser un chiste doble, que vamos al final. Ya, vamos al final, ya. Ya, ok. Rotación de tardes modernas y finas madrugadas arqueológicas. Entonces la pregunta sería, ¿desde dónde puede ejercerse esa voz que enuncia rotaciones de tardes modernas y finas madrugadas arqueológicas? ¿Cómo se compone, si se quiere, esa escena? Pero ¿cuál es el lugar desde donde una voz podría expresarse así? Sería necesario pensar en el modo en que la arqueología empezó a expresar la peruanidad para los, qué sé yo, no solo peruanos, los parisinos. O que todo momento es a la vez un pasado y un futuro. ¿Dónde viene el futuro? Que todo momento es a la vez un pasado y un futuro. Sí, claro. O sea, pensar dos tiempos a la vez. Multitemporalidad, que podría ser expresión de la socialidad peruana, multitemporalidad. Un tiempo no capitalista, que cada vez menos sigue existiendo, y un tiempo capitalista avanzado. No es que hay uno y después el otro, que es el neoliberalismo, que todos vamos a llegar al fin, sino los dos simultáneos, los dos que tengan el mismo valor. Crítica al tiempo moderno, crítica al progreso, pero ejercido desde dónde. Bueno,
yo acabé de exponer mis temas y está abierta la conversación. Si se han cansado, por favor, no hay necesidad de que se queden, no hay problema. Pero vamos a seguir un poco más con una que otra pregunta, o objeción, o duda. En una carta que escribe Arguedas, no recuerdo a quién, le confiesa que no ha podido disfrutar Trilce más que en 2 o 3 poemas. Ya. ¿A qué lo atribuye? De que Arguedas expresa de que no ha podido leer o gozar de Trilce sino en 2 o 3 poemas. Quizás ese poema de té lleno de tarde, quién sabe, pero es un poco cruel decirlo así. Pero, ¿en qué fecha escribió esa carta? No lo recuerdo. Yo creo que es un libro que puede producir dolores de cabeza, Trilce. No, o sea, el lector profesional lo lee, pero no lo lee. El lector, ¿cómo se puede decir? Naif, el lector puro, qué sé yo, la lectora sin prejuicios académicos. Yo creo que puede leer todo Trilce, sin problema, pero no sin que se le resuelva en mensajes claros, porque no los hay. Quizás. O quizás no. Quizás requiere una persona que haya visto las películas de Eisenstein. Sí. Gracias por la exposición, William. Bueno, tengo varias preguntas, pero me gustaría empezar por el propio análisis sobre la obra de Vallejo. Y cuando me llamó mucho la atención cómo durante toda la charla insistías en la importancia de lo afectivo como punto de conexión entre el recurso técnico a nivel de la producción técnica de la poesía como a nivel de los procesos de producción que se evidencia en la poesía, en los poemas que tú has escogido. Y me llamaba la atención porque justamente es un término que creo que el enfoque que le has dado busca de alguna manera recuperar ese análisis desde el materialismo, desde el marxismo, en contraposición, por ejemplo, con el lugar común que se suele emplear respecto a lo afectivo, ahora hoy en día con el affective turn, ¿no? O sea, la idea de el surface reading, la idea de la impresión, simplemente la subjetividad que tiene uno como lector frente a un texto, y que más bien justamente supondría como un rechazo de lo material, ¿no? Entonces me parecía muy importante esa otra mirada sobre lo afectivo que tú has desarrollado y que claramente está en Vallejo, pero a la vez me preguntaba si esto es posible de alguna manera también por la propia cosmovisión o por la propia singularidad de la obra de Vallejo, en el sentido de que justamente para Vallejo lo material y lo emocional, lo afectivo, están, cada uno de estos elementos está imbricado y no se puede desligar, ¿no? O sea, de hecho, los poemas que se mencionan, o esta lectura muy usual donde se habla del dolor, Vallejo como el poeta del dolor, pero no el del dolor como algo metafísico, como algo plenamente subjetivo, sino un dolor ubicado en lo corporal, en los huesos, y que a través de tu análisis también se evidencia cómo eso no es algo físico en el sentido más vago, sino conectado con un proceso de producción, porque es el cuerpo del trabajador o del pobre que no tiene trabajo, pero que
está también sujeto, está dentro de este sistema de producción capitalista. Entonces, tratando un poco de salir del análisis de Vallejo, pensándolo ya desde la posición de la disciplina de los estudios culturales, o orientándolo hacia un campo más abierto, me pregunto si es posible ver lo afectivo en otras obras, en otros autores, desde esta mirada que planteas a partir de Vallejo, o es esta duda de solo es posible con Vallejo porque es Vallejo quien logra configurar esta imagen del afecto y lo corporal de una manera tan simétrica, ¿no? Tan cohesionada. Esa era mi pregunta, no sé si soy muy abierta, pero Me parece muy cierto el prólogo tuyo a tu pregunta. No, en serio, sí, pero sí se puede. Sí se puede, pero con un trabajo detallado. ¿Se te ocurre un ejemplo posible? A mí, o sea, posiblemente en el caso de, qué sé yo, de Eilson, poeta que le interesaba mucho lo técnico. Tiene un poema en el libro Habitación en Roma, en que se ve una silla vacía con la ropa del amante, pero no está el cuerpo del amante. Y creo que lo que pone los pelos en punta en Eilson es esa relación entre el cuerpo y el espacio. O sea, la silla vacía, o sea, que connota la muerte, obviamente, como en Van Gogh, la silla que él pintó poco antes de suicidarse. El no estar del otro como una especie de experiencia de la muerte. Entonces, ¿cuál es la base, qué se puede decir, del proceso técnico que produce sentido en el caso de Eilson? Probablemente tiene mucho que ver con las imágenes, con su trabajo con la ropa, ¿cómo se llama? El paisaje infinito de la costa del Perú, en que hay pedazos de camisas, pantalones. El cuerpo y lo que cubre el cuerpo. Como un pensar erótico también en Eilson, ¿no? O sea, no debo pararme porque hay que tratar de contestar a la pregunta. Entonces, el pensar el espacio de ese modo es muy particular de Eilson, pero digamos, inclusive lo matemático del espacio involucra el afecto en Eilson. No sé si de un modo u otro comienza a verse una respuesta en lo que digo, quizá no. sí, no, yo creo que sí, creo que me interesaba más la reflexión a nivel de metodología, pero creo que sí, o sea, está dando pistas, formas de cómo abordar, pero personalmente yo también trabajo desde una posición materialista y ¿No? yo trabajo desde una posición materialista, el análisis Sí, de la materialista, literatura, sí. entonces por eso me parecía muy interesante cómo abordar, bueno, yo trabajo en narrativa, pero ver cómo hacerlo en el género poético, y eso también deriva a otra pregunta sobre el tema de cómo lo distingues a nivel de género literario, ¿no? Obviamente no es el mismo acercamiento hacia la poesía que hacia la narrativa, pero en fin, o sea,
obviamente que surgen más ideas, pero bueno, me parece igual interesante la reflexión. Es más difícil con la poesía. Sí, sin duda. Por eso es interesante. Sí, Sí, a mí me parece interesante cuando mencionaste que en el poema hay una creación de sentido con los signos de exclamación, y es algo que Vallejo hace constantemente, ¿no? En Trilce también se crean sentidos, no sé, la reflexión de Bufo, de golpe, en unas estrofas, pero luego lo rompe, ¿no? Fallo, de golpe, y en la cuarta estrofa desaparece y no aparece de golpe, ¿no? Y en este poema es curioso porque acaba con 3 puntos suspensivos, ¿no? Que es sí. lo contrario a la exclamación, digamos, ¿no? Entonces, más allá de estas cuestiones formales, me interesa preguntarte para ti a qué se debe esta ruptura del sentido que constantemente hace Vallejo, ¿no? A qué atribuye, digamos, que constantemente crea un sentido, pero siempre para destruirlo, para romperlo, ¿no? No sé. No lo veo como poeta de la destrucción, que los hay, que existen. Sí, digamos, crea una serie de sentidos y luego rompe, pero a veces lo que rompe es la posibilidad de encadenación. O sea, no rompe exactamente los sentidos precisos, las imágenes, sino la posibilidad de encadenarlos, que sería el montaje. En el fondo, creo que Vallejo hace una crítica al montaje, curiosamente. No solo un proveedor de montajes, sino un crítico. Porque el montaje, ¿qué sería? Sería el modo en que los elementos de la vida cotidiana se entroncan para que la gente pueda sentir que su vida tiene sentido. Por decirlo crudamente, sobre todo en la sociedad de consumo, es muy obvio eso, que todo se entronca, que la publicidad puede transformar los gestos que sean revolucionarios o anarquistas en consumo. Pero puede hacerlo porque sabe entroncar todo. Una especie de pared de imágenes. ¿Es cierto? Entonces, creo que la crítica al montaje que hace Vallejo tiene mucho que ver con ese desmenuzar el tiempo hasta el átomo, hasta la molécula, hasta la pestaña. Entonces los montajes que ensamblan el tiempo cotidiano, el tiempo de la sociedad capitalista, los montajes se rompen en Vallejo. Eso sí es destructor, me parece. O sea, no adopta simplemente una técnica de vanguardia, porque él se queja, los vanguardistas latinoamericanos son copiadores. O sea, claro, muy exagerado, pero en fin, tenía cierta verdad. O sea, solo copian, no escriben desde las verdaderas emociones. Él no, ¿cómo se puede decir? No toma el montaje como la técnica de moda y lo despliega. No, lo utiliza y después lo rompe. Pues, las cosas más interesantes de Vallejo.
Creo que promete mucho el pensamiento de Eisenstein. Tiene un libro que se llama El sentido del cine, que es muy útil en ese sentido. La presencia del montaje en la vida moderna. Muy bueno. Sí. Buenas noches. Gracias. A mí me llama la atención, digamos, que en la argumentación de la clase de hoy se aplicaron, digamos, a elementos como el cine, ¿no? Para justamente aplicar algunas condiciones de producción que pueden haber influido también en Vallejo. Una primera pregunta que se me ocurre es si es que dentro de los estudios culturales, además de las condiciones de producción, también estaría el estudio del ámbito de recepción de la obra de arte. No te escuché bien. El estudio de... Si dentro de los estudios culturales, además de las condiciones de producción, también se incluye la recepción de la obra de arte. Sí. ¿No? Porque, digamos, en el cine me parece que hay mayor facilidad por su característica visual, ¿no? Yeah. Pero precisamente en Vallejo, en tanto que desarrolla este lenguaje muy singular, muy propio de él, ¿no? Se vuelve cada vez más hermético. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ves ese ámbito de la recepción? Y una pregunta adicional era si es que precisamente quizás este tipo de lenguaje responde a esa idea que mencionaste, ¿no? De no convertir el lenguaje en mercancía, ¿no? Que no sea un producto fondista, ¿no? No sea un producto de masivo. Lo cual, hasta cierto punto es paradójico porque los personajes que nos has presentado hoy, el sujeto obrero, es un individuo de la masa. Sí. ¿No sería cierto de que cuando empieza a existir, digamos, un proceso técnico nuevo, como el cine, al principio los espectadores no están preparados? Dicen que en las primeras exposiciones en París, la gente, ¿cómo se llama? Tuvo un gran miedo de ver una locomotora que se venía hacia ellos. Algunos se iban corriendo, dicen. Sí, o sea, es verdadera esa sensación corporal frente a la imagen cinemática, ¿no? Es verdadera, pero lo que pasa, hay que aprender a no correrse en cine. No, pero un arte nuevo, creo que maestra, ¿cómo se llama? Enseña a los espectadores a que lleguen a seguir sus procesos. Y eso fue notable con el cine, creo. Notable. Hay cine experimental de Giga Vertov, que es muy difícil de mirarlo, porque los cortes son de menos de medio segundo. Así. A Vallejo le gustaba muchísimo el cine Vertov, por la velocidad. No hay público ya para ese cine, ese tipo de cine. Solo los muy cinófilos. Cinéfilos, sí. Cinéfilos, sí. No, sí, cinófilos. Sí. ¿No crees así que puede ser así? Que el receptor, la receptora empieza a entrar en los procesos, y si no entra en los procesos, cierra el libro, se va del cine, busca otro Netflix, o sea, qué sé yo.
Bueno, todos los Netflix es igual, o sea que no, pero... Entonces, pienso que Trilce, a la vez que introduce procesos nuevos, busca enseñar un nuevo tipo de lectura, una lectura mucho más atenta a los espacios de la página, etcétera, etcétera, mucho más visual, qué sé yo. Sí, ya. Bueno,